Bueno, pues estamos acercándonos a la recta final de esta jornada. Vamos a entrar ahora en una sesión especial, muy oportuna, que hemos ido esbozando de alguna manera a lo largo de la mañana, pero que ahora ya la vamos a aterrizar. Se titula La IA en las artes, una mirada institucional. Precisamente aprovechando que estamos aquí en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, pues nos pareció muy atinado el tratar una sesión relacionada con las artes, con la cultura, donde la IA pues también está en el foco del debate, ¿no? En el debate de, bueno, los derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual. Hemos oído en los medios de comunicación cómo ha habido canciones, por ejemplo, por decir algo, ¿no?, que se han creado directamente y solamente desde la inteligencia artificial. En fin, vamos a ir profundizando en este asunto de la mano de tres personas que nos acompañan en este caso. Se trata de Nuria Rodríguez Ortega. Ella es directora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga y fundadora de la Red Internacional de Estudios Digitales de la Cultura Artística. También nos acompaña de nuevo Sonia Marzo, National Skills Director of Microsoft Ibérica. Javier Molina, que es director del Máster Universitario en Educación STEAM de la Universidad Europea. Y modera Diego Granja, Education Sales Manager en Samsung Electronics. Así que, Diego, cuando tú quieras, escuchamos. Hola, buenas tardes. Nada, un placer moderar esta mesa. Quiero empezar con una pequeña historia. En Gloucestershire hay un edificio que se llama Badminton House y ahí hay un cuadro que se llama El jugador del laúd, donde en estos últimos años pues la gente pensaba que era una obra de arte, que era un Caravaggio concretamente. Lo han analizado, siempre han dicho que esto era una copia, que nunca estaba, pero recientemente, a través de una inteligencia artificial de una empresa suiza que se llama Recognition y con la Universidad de Liverpool, han identificado que un 87,5% de posibilidades de que efectivamente es un Caravaggio. Y esto gracias a la IA, ¿no? Justamente hoy, pues en esta mesa, pues un poco lo que intentaremos es ver cómo la inteligencia artificial también está aplicándose en el ámbito de las artes, la importancia de introducirla dentro también de ese concepto STEAM, ¿no?, con A, que a veces parece que solo hablamos de STEM. Y bueno, pues quería empezar simplemente con una primera pregunta, ¿no?, que es, a día de hoy, ¿qué oportunidades, ¿no?, veis que puede generar la IA en el ámbito del arte, de la restauración, bueno, de todo lo que es el panorama artístico, ¿no? Así que, Nuria, vamos a empezar por ti. Venga, vale, que te tengo cerca. Muy bien, pues muchísimas gracias, en primer lugar, por contar con la Universidad de Málaga y pensar que puede ser un actor relevante para decir algo interesante sobre la inteligencia artificial en el campo de las artes, porque además tengo que reconocer que en la Universidad de Málaga la inteligencia artificial se trata de manera transversal. De hecho, ahora pues un par de meses nuestro rector presentó un laboratorio de coinnovación en inteligencia artificial donde están representados numerosos grupos de investigación que prácticamente permea todo el campus, todas las facultades, todos los ámbitos disciplinarios y, por supuesto, también el ámbito de la cultura y de las humanidades. De hecho, en la Universidad de Málaga hemos acuñado un nuevo término, un nuevo acrónimo, que es el de STEAM con H, porque pensamos que en el acrónimo STEAM estaba muy bien, de las disciplinas STEM y A de artes, pero que nos faltaba la H de Humanities, ¿no?, que es el pensamiento crítico que se proyecta sobre los desarrollos tecnológicos contemporáneos. Así que últimamente estamos utilizando ese acrónimo. Las potencialidades de la inteligencia artificial en el campo de la cultura, de las humanidades, de la producción artística, de la conservación, son enormes. Este es un ejemplo muy concreto. También se está utilizando para recuperar patrimonio cultural perdido mediante reconstrucciones probabilísticas, para restaurar fragmentos que se habían deteriorado.
En el campo de la conservación también se están utilizando para poder comprender mejor cómo actúan determinados factores de vulnerabilidad con respecto a las piezas, porque como saben, los factores que atentan contra el patrimonio cultural o que lo deterioran están pues, articulados por muchísimas variables, y no es lo mismo pues, poder analizar una o dos variables, que es lo que podemos hacer los humanos, que poder analizar cientos de variables o miles de variables, que es lo que puede hacer un sistema de inteligencia artificial, y por tanto están detectando patrones de comportamiento que son muy útiles luego para poder articular soluciones importantes para preservar el patrimonio. Pero no solamente en el campo de patrimonial, en el campo de la museística, ahora mismo se está utilizando inteligencia artificial para presentar nuevas maneras de contar la colección, construir nuevas narrativas a partir de las piezas que existen en una galería o bien digamos, en un museo. Se está utilizando la inteligencia artificial para hacer colaboraciones en exposiciones, es decir, exposiciones comisariadas o co-comisariadas con sistemas de inteligencia artificial. Y creo que además una de las cosas que tenemos pendientes es, igual que hablamos de una Smart City, pues hablar de un ecosistema cultural inteligente. Creo que aquí la inteligencia artificial puede desempeñar un papel fundamental a la hora de eso, pues estudiar, por ejemplo, patrones de comportamientos de públicos, flujos, con lo cual puede ser muy útil para redistribuir también distintas programaciones en el entorno urbano, en el ecosistema cultural. Es decir, que creo que las posibilidades de la inteligencia artificial son importantes. Pero si me van a permitir, son muy importantes las potencialidades de la inteligencia artificial, pero todavía son potencialidades. Es decir, muchos de los proyectos que yo he mencionado son proyectos pilotos, son proyectos muy experimentales. Hace falta mucha investigación. Y hace falta una investigación que nazca, por una parte, evidentemente, de recursos económicos, y yo creo que aquí la colaboración público-privada es fundamental, pero creo que también tiene que nacer de un cambio cultural, un cambio de la mentalidad de los que nos dedicamos al ámbito de la cultura, de las humanidades y del arte en general. Es decir, entender que la inteligencia artificial, la tecnología en general, no es algo que compete a unas determinadas compañías tecnológicas, a unos determinados ámbitos disciplinares, sino es un problema que nos concierne a todos. Y todos tenemos que participar. Pero todos tenemos que participar no como actores secundarios, ni como actores espectadores, esperando qué hacen otros y qué es lo que vamos a aplicar a partir de lo que hacen otros, sino que tenemos que ser actores principales, es decir, actores que participemos en la toma de decisiones. Y esto implica un cambio de mentalidad, un cambio cultural y, por supuesto, un cambio de formación en el ámbito de la cultura, en el ámbito de las humanidades, en el ámbito de las prácticas artísticas, porque necesitamos incluir o hibridar una formación tecnológica, creo que se ha comentado anteriormente, con una formación cultural, con una formación crítica y que además sea de doble dirección, es decir, que podamos compartir con equipos de tecnólogos, con equipos de informáticos, expertos en ciencias cognitivas, inteligencia artificial, un espacio de convergencia, un espacio de diálogo, donde desde las dos partes podamos contribuir mancomunadamente al desarrollo futuro de la inteligencia artificial, porque al final estamos construyendo, o la idea es construir entre todos el futuro tecnológico que queremos habitar. Y por eso creo que es importante también que desde el ámbito de la cultura, de las artes y de las humanidades seamos conscientes de que no solamente tenemos que usar algo, sino que tenemos que participar en la toma de decisiones de lo que estamos usando. Perfecto, Javier, desde tu punto de vista, de la parte además que tienes una experiencia bastante consolidada en conservación de patrimonio y demás, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo lo primero que quería hacer con mis compañeros es dar las gracias a la organización por haberme invitado. Para mí es un honor poder estar aquí y compartir con todos los compañeros pues, las experiencias que todos estamos poniendo en común entre nosotros, ¿no? Luego, respecto a lo que me comentabas, mi formación es de arquitecto conservador y efectivamente, como comentaba la compañera Nuria, la inteligencia artificial, que es algo que yo creo que se ha venido comentando también a lo largo de todo el día, ¿no? Creo que es un tema muy importante cuando estamos hablando de formación, de educación, de ética. Todo esto se aplica a todos los ámbitos y se aplica también a las artes. La automatización de las gestiones en la conservación es fundamental. La catalogación, el coger elementos que habían desaparecido y poder recrearlos digitalmente, incluso exposiciones inmersivas, realidad virtual, todo esto se puede aplicar al arte y a la restauración de una manera siempre positiva. Y en ese sentido, pues
reitero lo que han comentado siempre mis compañeros, ¿no? El uso ético y responsable es fundamental. Ahí quería yo añadir también una pequeña nota, por si queremos abrir el debate, sobre que es muy importante cuando nosotros hablamos sobre la IA, muchos alumnos piensan que es una especie de ente que les genera cosas, ¿no? La IA no crea nada, o sea, la IA no piensa, la IA hace lo que tú le dices que haga. Y esto es fundamental. Entonces, por eso es importantísimo educar a los alumnos y a los profesores y a la sociedad en general para sería lo que yo llamaría yo una alfabetización, perdón, que es una palabra complicada, alfabetización algorítmica. Igual que todos aprendemos a leer y a escribir, aunque lo primero que hacemos es dibujar, siendo niños, o sea que en ese sentido el arte es muy importante, pero todos lo primero que hacemos es aprender a leer y a escribir. Pero también tenemos que aprender en el mundo actual en el que vivimos, que es un mundo fundamentalmente tecnológico, fundamentalmente visual, a leer imágenes, una alfabetización visual, pero ahora con la IA tenemos que ir más allá, ¿no? Y aprender esa alfabetización algorítmica, aprender qué significa entrenar, que no educar. Una cosa muy curiosa, cuando hablamos de las IAs no estábamos hablando de educarías, hablamos de entrenar, ¿no? Quizá porque educar lo vemos siempre desde un punto de vista humanístico y nos parece un poco raro decir vamos a educar una IA, ¿no? Entonces la estamos entrenando. Y entrenarla sin sesgos, esta es la cuestión, ¿no? Porque una de las cosas que puede hacer la IA en las artes, lo más importante siempre, es nuevas posibilidades técnicas, ir más allá. Está la parte del contexto humano, del sentimiento, pero la IA nos puede ayudar a ir más allá con la técnica y a ir más allá inspirándonos, pero nunca va a ser la IA el arte. Sin embargo, creo que a la hora de entrenarlo hay que evitar sesgos de todo tipo, raza, género, etcétera, porque eso lo que puede provocar son finalidades estéticas que no son adecuadas, ¿no? No sé si me explico. Perfecto, muchas gracias. Sonia. Bueno, pues Nuria, me encanta lo que has dicho del H, porque yo, bueno, represento a Microsoft, pero cuando se está hablando de la IA y el arte ponemos al humano en el centro, porque es que realmente no hay ninguna otra expresión en la cual pues, no esté más identificado. Entonces, IA y el arte es el humano en el centro. Y lo que intentamos hacer con la inteligencia artificial es dotarle de herramientas, ahí sí que sí, para que saquen su máxima expresión. Es empoderar realmente al creativo a que saque su máxima expresión. Y nosotros pues lo que hacemos es dotar de herramientas tecnológicas, pero lo que hacemos es, pues igual que hacemos lo que decía antes Pau con los docentes, escuchar. Participamos en un montón de foros, o sea, estamos en el Festival de Cannes, también estamos en el Festival de Cine de Busan, y ahí lo que hacemos es que participamos en mesas redondas sobre los derechos de autor, porque necesitamos escuchar a los creativos cuáles son lo que les duele, lo que realmente les preocupa, para que nosotros pongamos desde el inicio, y ahí sí que lo hacemos desde Microsoft, es que ponemos la seguridad desde la definición del producto. Pero si no escuchamos a los creativos, que son los que realmente lo sufren, pues no somos capaces de implementarlo. Entonces, desde Microsoft, con toda la humildad, lo que hacemos es ponernos muy cerca de los creativos, el humano en el centro, y tratar de dotar de herramientas. Habéis hablado de casos prácticos, ¿no? Nosotros desde, fijaros, por ejemplo, en el Día del Orgullo Gay, desde Microsoft España, lo que hicimos fue colaborar con bueno, pues un artista que hacía arte basado en la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces lo llamamos El poder de la edad, así es como se llamaba la exposición. Y la artista es Ana Suárez. Y Ana Suárez lo que hizo fue coger un montón de piezas elaboradas con inteligencia artificial, pero luego ella le metió su toque de creatividad. Y se llama El poder de la edad porque rompió con todos los estereotipos que tenemos. Aparecía una mujer mayor, pero una mujer mayor con colores fucsias, granates, una mujer moderna. No es el estereotipo que estamos acostumbrados. El llamamiento y el grito que estaba haciendo era tan potente
que ahí le ayudó la IA, porque realmente lo que pretendía utilizar con el arte era algo más. Nadie se quedaba con la IA, se quedaba con la expresión tan fuerte que quería hacer, y eso era perfecto. Entonces, ahí lo que hicimos fue acompañarlo, esa parte. Luego también hicimos un taller de IA con Álvaro Hernán, que es un director publicitario y de cine, y entonces enseñaba a estudiantes de cine cómo utilizar la IA para sacar su máxima expresión. Y luego, al final, hubo un debate entre alumnos, entre la artista que había hecho la exposición, y eso es lo que realmente genera muchísima riqueza. Entonces, para nosotros desde Microsoft es el humano en el centro y para tratar de sacar su máxima expresión. Y me ha gustado mucho también, Javier, lo que has comentado también para restauración y para mantenimiento de muchísimas obras de arte. Una de las cosas con la que hemos trabajado ha sido pues una réplica de la Basílica de San Pedro hecho en 3 dimensiones. Y es que es fantástico para personas que no tienen posibilidades de ver la Basílica, pero a unos niveles, con un nivel de profundidad. ¿Y si ocurre algo? ¿Y si hay algún problema y necesitamos restaurar parte de la Basílica? Entonces, es ahí donde tecnología y arte tienen que ir absolutamente de la mano. Entonces, nosotros desde la tecnología, con la máxima humildad, pero sí poniendo todas las herramientas a disposición para poner al humano en el centro. Así que muchas gracias por vuestras aportaciones. Hablando del uso de herramientas, una de las piezas clave a lo largo y sobre todo por todo cómo va a ir evolucionando, ¿no? Hoy manejamos estas herramientas y no sabemos que va a evolucionar muy rápido toda la parte de inteligencia artificial. A la hora de llevarlo al aula, tanto en aula universitaria como en el aula en secundaria o en primaria, ¿no? ¿Qué capacidades, qué competencias digitales creéis que pueden ser interesantes a la hora de potenciar dentro del alumnado e incluso del profesorado? Porque al final son ellos también los que tienen que trasladar eso, ¿no? Hablabas de alfabetización digital, ¿no? Bueno, perdón, de alfabetización algorítmica. Sí, también es digital. Efectivamente, o la alfabetización del dato, ¿no? Que es una competencia muy interesante. ¿Qué otras, desde vuestro punto de vista, desde vuestra experiencia, creéis que pueden ser relevantes? Bueno, yo puedo hablar de práctica docente en el aula universitaria. Para mí es muy importante tener en cuenta o afrontar la inteligencia artificial desde 2 perspectivas. Es decir, por una parte, efectivamente, como un actor con el que podemos coproducir conocimiento de una manera muy significativa y relevante, y ahora voy a volver sobre esta cuestión. Pero al mismo tiempo, y esto es muy importante también porque el ámbito de la cultura tiene también esa responsabilidad de hacer una discusión crítica sobre los desarrollos tecnológicos y visibilizar algunos de los problemas que están embebidos, están inscritos en la tecnología que utilizamos. Creo que también es muy importante concienciar al alumnado cuando está utilizando tecnología de cuáles son los problemas que están embebidos en ello. Es decir, cuando le encargamos a un alumno que utilice ChatGPT o cualquier otro sistema para producir texto o para producir imágenes, es importante que sean conscientes, pues los problemas de sostenibilidad que se están produciendo como consecuencia del alto consumo de agua, de energía, etcétera. Hay problemas también de precariedad laboral con la que se han hecho esos grandes modelos de lenguaje. Hay también problemas de apropiación de la propiedad intelectual de los creadores con los que se han hecho estos modelos de lenguaje, los datos con los que se han entrenado, que yo sepa todavía no han recibido ningún tipo, ¿no?, de remuneración o de compensación a cambio. Es decir, es importante que sean conscientes de que todo eso está ocurriendo cuando están utilizando estos sistemas, porque si no vamos a hacer un uso inercial y, por tanto, a procesos de legitimación, porque si en el ámbito de la universidad, de la cultura, de los museos, de las prácticas artísticas, estamos utilizando estos sistemas, de alguna manera estamos contribuyendo a la legitimación en el uso de estos sistemas. Y creo que esto es importante y ayudarles a que ellos piensen de una manera creativa e imaginativa qué prácticas alternativas pueden articular para hacer visible estos problemas y hacer visible estos sesgos que se encuentran también en muchos de los modelos. Creo que es importante. Esto es por una parte. Por otra parte, la inteligencia artificial no solamente se convierte en una herramienta que tenemos que utilizar, sino que de pronto se convierte en un objeto sobre el que tenemos que pensar. Se convierte en nuestro objeto de indagación
indagación crítica, qué es lo que está pasando, cuáles son las problemáticas que aparecen. Y aquí en el ámbito de la cultura hay muchos problemas sobre los que tenemos que pensar, cómo afecta el concepto de creatividad, si puede haber o puede emerger un tipo de creatividad distribuida, hasta qué punto lo estético y lo artístico está vinculado a lo humano, dónde queda el concepto de autoría cuando utilizamos estos sistemas de inteligencia artificial, que no son debates ni muchísimos nuevos en el campo de la historia del arte, pero ahora los vemos desde otro punto de vista, los reactualizamos, los repensamos y sobre todo a partir de esos debates podemos empezar a aprender a colaborar con otros, con agentes, como decimos, ¿no?, humanos y no humanos. Y luego otra cuestión que a mí me interesa mucho, por supuesto, las competencias digitales tienen que tener un conocimiento técnico y además un conocimiento cabal de qué es lo que estamos utilizando. Es decir, yo cuando mis estudiantes se relacionan con cualquier modelo conversacional de IA en términos de humano-humano, les digo, no les digan ni por favor, ni darle las gracias, ni buenos días, porque le está metiendo más variables que el sistema tiene que computar y va a tardar más tiempo en darte una respuesta adecuada. Eso es una cuestión. Por supuesto hay que tener un conocimiento cabal, un conocimiento técnico, pero de pronto yo me doy cuenta que tenemos que recuperar competencias muy básicas, como por ejemplo la competencia de hacer preguntas significativas y hacer preguntas relevantes, porque con un modelo conversacional estamos continuamente interrogando y haciendo preguntas. Y de hecho, si algo ha caracterizado el desarrollo científico-técnico a lo largo de la historia es la capacidad para transformar las preguntas con las que interrogamos los dominios de realidad y, por tanto, utilizar la IA para entrenar a nuestros estudiantes que sepan hacer preguntas relevantes, preguntas innovadoras, preguntas nuevas, pues que yo creo que es fundamental. Es fundamental también aprender cómo funciona el lenguaje, porque, bueno, pues en la IA funcionan los vectores, pero nosotros lo que vemos es un prompt. Un prompt es una estructura lingüística. Por tanto, cuanto más conocimiento sepamos de cómo funcionan esas estructuras lingüísticas, pues más posibilidades tendremos para articular prompts que sean inteligentes y que sean eficientes para trabajar con los sistemas de inteligencia artificial. La capacidad argumentativa, pero cuando el chat o cualquier otro sistema te da una respuesta, pues a lo mejor no te convence mucho y, por tanto, tienes que argumentar para llevar, digamos, la conversación hacia el ámbito que a uno le interesa y finalmente pues de tener la respuesta, la pregunta, el resultado que uno está buscando o que le interesa buscar. Y eso es una capacidad argumentativa, es decir, que de pronto nos encontramos que la inteligencia artificial, además de un conocimiento técnico, nos puede reconectar con muchísimas habilidades que son esenciales de la educación humana y que a veces las hemos dejado de lado y que, sin embargo, bueno, pues si lo orientamos desde ese punto de vista, podemos hibridar un conocimiento técnico con este otro tipo, digamos, de conocimiento que también son esenciales para desenvolvernos en la vida. Muchas gracias. La verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que tú comentas, Nuria, y con lo que tú has comentado, Sonia, sobre la cuestión de poner al humano en el centro, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial lo que ha puesto de manifiesto es un poco lo que tú has comentado, de esa necesidad del resto de competencias, como la lingüística, mejorarlas y desarrollarlas en el alumnado para poder hacer frente a esta nueva era digital, ¿no? Nosotros, desde la Facultad de Educación de la Universidad Europea, tenemos como una doble responsabilidad, porque estamos formando a futuros formadores. Es decir, estamos formando a los futuros profesores que serán los que formarán a los alumnos que ahora mismo pues no están en primaria, pero están en ese bachillerato, ¿no? Están en ese bachillerato, pero también estamos formando a maestros de infantil y primaria. En ese sentido, como os digo, es una doble responsabilidad. Muchas veces nos vienen alumnos que son gente, como comentaba antes un compañero en Galicia, que es gente mayor y que sin embargo está enganchadísima a los móviles y nos viene diciendo, profe, ¿puedo hacer el trabajo fin de máster con inteligencia artificial? Entonces, si es gente ya mayor, es decir, hay que crear una pedagogía primera en los propios futuros profesores. Nosotros desde el máster de educación STEAM, que al fin y al cabo no es un máster habilitante, pero sí que es un máster en el cual nos encontramos muchos profesores en ejercicio que lo que quieren es saber algo más, ¿no? y especializarse en esto, cuando hablamos de STEAM, ¿no? Es decir, añadimos a la competencia STEM, que es la que está en la LOMLOE, le añadimos esa área de creatividad, ¿no? Como ese catalizador que permite el pensamiento crítico, explorar, innovar, el pensamiento creativo, y todo eso, digamos, es fundamental en la educación del siglo XXI y se la tenemos que transmitir a los profesores porque ellos lo se transmitirán a los alumnos. Hablamos de pensamiento computacional, de pensamiento creativo, de pensamiento crítico, hablamos también
un poco lo que hemos visto hoy día, ¿no?, del diseño universal de aprendizaje, pero también introducimos una cuestión que me parece también muy relevante y creo que también se ha hablado sobre la sostenibilidad. Es decir, el pensamiento, formar docentes y formar ciudadanos que sean comprometidos con la sostenibilidad, ¿no?, y con los retos que eso nos va a provocar en este siglo. Yo creo que las competencias más centradas en el ser humano ya las habéis destacado, pero también creo que es fundamental que también los profesionales de las industrias creativas tengan fundamentos básicos de inteligencia artificial. Es fundamental, sobre todo, y de nuevo insistimos en la parte de la ética en el uso de la inteligencia artificial, y también que sepan qué herramientas están utilizando. Y yo insisto, para nosotros tenemos la seguridad desde el diseño, desde el principio. Utilizamos metaprompts para evitar que salgan imágenes inadecuadas. Entonces, cuando un creativo va a hacer busca en inteligencia artificial para encontrar determinadas imágenes, pues por lo menos las que cuando utiliza determinadas tecnologías, o por lo menos las nuestras, pues están estos metaprompts. Y luego también, por ejemplo, en el caso de los deepfakes, pues hay deepfakes de imágenes, de habla, de vídeos. Bueno, pues nosotros tenemos Microsoft Designer, que lo que hace es que cataloga y firma desde el inicio todo aquello que se ha hecho con inteligencia artificial. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque desde el principio ya aparece de esa manera firmado. Por eso es importante saber, los creativos tienen que conocer qué herramientas hay para saber cuáles son las que utilizan y así en qué medida y cómo están protegidos. Y también comentar que somos cofundadores de una empresa que es Project Origin and Coalition for Content Provenance, que es para autentificar cuál es la procedencia del contenido, para saber y que esté certificado si viene de inteligencia artificial o viene de contenido humano. Entonces, por eso nosotros necesitamos escuchar a los creativos para saber qué es lo que realmente preocupa, y nosotros nos ocupamos con todo este tipo de salvaguardas, que al final lo que trata es de proteger la propiedad intelectual y a los artistas, porque su legado es fundamental. Pues muchas gracias. La verdad, Sonia, Javier, Nuria, hemos tocado un poquito todos los palos. Hemos hablado de ética, hemos hablado de competencias, hemos hablado de derechos de autor, hemos hablado de la importancia de la colaboración público-privada a través de las instituciones. De la seguridad. Y de la seguridad, efectivamente, que es una parte muy, muy importante. Agradeceros un montón vuestras aportaciones y nada, nos vemos en la siguiente.